casa. Con la básica alternativa. Estimados alumnos, como siempre, reciban el saludo de sus profesores del área, la profesora Narda y el profesor Wilfredo. Hoy, continuando con la semana 15, trabajaremos el área de comunicación con el tema Nos comunicamos para vivir en paz. En nuestra comunidad, región y a nivel nacional, muchas mujeres son víctimas de violencia. Por ello, es momento de reflexionar en torno a esta problemática y plantear propuestas que ayuden a revertir esta situación. Por eso es que en esta semana elaboraremos un guión de entrevista periodística para recoger opiniones y propuestas frente a situaciones de violencia contra la mujer. Profesor Wilfredo, ¿qué actividades trabajaremos el día de hoy? Trabajaremos dos actividades. La primera actividad, leerás una entrevista periodística con la finalidad de reconocer sus características. En la segunda actividad, elaborarás un guión de entrevista y entrevistarás a personas cercanas de tu entorno. Si tienes alguna dificultad, solicita el apoyo de un familiar o de tu docente, según los canales de comunicación establecidos. Iniciamos con nuestra primera actividad. Leemos una entrevista periodística. Busca un espacio donde puedas realizar la actividad con tranquilidad. Recuerda lavarte las manos y desinfectar los materiales que utilizarás. Frente a la situación de la violencia contra la mujer, es necesario saber qué piensa la población y qué alternativas de solución tienen al respecto. Para recoger esta información, elaborarás un guión de entrevista periodística. Te invitamos a leer la información sobre la entrevista, ubicada en la página 63 del texto Archivo 2. Profesora Narda, ¿en qué consiste la entrevista periodística? Consiste en una conversación entre un periodista y un entrevistado en torno a un tema de interés. Esta conversación luego se escribe y publica en algún periódico o una revista. Profesor Wilfredo, ¿y cuáles son los momentos de la elaboración de una entrevista periodística? Los momentos son los siguientes. 1. La preparación. Se selecciona a la persona a entrevistar, en especial a aquellas o aquellos que conocen en profundidad el tema a tratar. 2. La conversación. En la conversación se plantean preguntas y se registran las respuestas. Se puede realizar en cualquier espacio previo acuerdo de las partes. 3. La escritura. Al transcribir la entrevista, el periodista pone en juego su habilidad de redacción y manejo del lenguaje para registrar las respuestas u opiniones de los entrevistados. 4. La publicación. Se edita y publica en algún periódico, revista, etc. Profesora Narda, ¿cuál es la estructura de la entrevista? Una entrevista periodística presenta la siguiente estructura. 1. El titular,
constituye el encabezamiento de la entrevista, incluyendo el nombre del entrevistado. 2. Arranque o entrada. Es el párrafo de presentación de la persona entrevistada. 3. Cuerpo o desarrollo. Presenta preguntas del entrevistador y respuestas del entrevistado. Y 4. Conclusión. Es la finalización de la entrevista. Profesor Wilfredo, ¿qué roles se cumplen en la entrevista? Existen dos roles: el entrevistador y el entrevistado. El entrevistador es el encargado de dirigir la entrevista realizando preguntas. El entrevistado es aquel que responde las preguntas de manera voluntaria. Profesora Narda, ¿y qué tipo de preguntas se emplean en la entrevista? Se emplean preguntas abiertas o cerradas. Las preguntas abiertas buscan una respuesta libre. Por ejemplo, ¿por qué has retomado tus estudios? Y las preguntas cerradas buscan una respuesta específica. ¿Arrojarás desechos a la calle? Responderás sí o no. Ahora te invitamos a leer o escuchar el texto Entrevista a Leonardo Caparros, Seguridad Ciudadana, respuesta rápida, eficiente y profesional, ubicada en la página 64 del texto Archivo 2. Para leer el texto, sigue los siguientes procesos. Antes de leer, ¿para qué voy a leer? ¿Qué sé sobre la seguridad ciudadana? ¿Quién es el entrevistado? ¿Quién es el entrevistador? Durante la lectura, ¿en torno a qué tema se desarrolla la entrevista? ¿Qué información recoge la entrevista? ¿Con qué propósito se realiza la entrevista? De acuerdo con el texto, ¿qué ventajas tienen las autoridades frente a la inseguridad? ¿Por qué? Según la postura del entrevistado, ¿qué situación de inseguridad se está viviendo? Después de leer, ¿cuál de las respuestas se vincula con la realidad que se vive? ¿Cuál es tu postura sobre las preguntas y respuestas? ¿Qué hubieses esperado de las respuestas? Responderás estas preguntas en tu portafolio Archivo 3. A continuación, leeremos la entrevista a Leonardo Caparros, Seguridad Ciudadana, respuesta rápida, eficiente y profesional, brindada por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Noviembre 16, 2015. La Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, en alianza con el Gobierno Regional de Lambayeque y con el apoyo de otras instituciones civiles, viene desarrollando estrategias para difundir información y conocimiento multidisciplinario sobre el incremento de la criminalidad en las principales ciudades del país y la creciente percepción de inseguridad que aqueja a la sociedad peruana. En el marco de estas acciones, se organizó la conferencia Aportes a la Seguridad Ciudadana, que congregó a expertos en seguridad pública y criminalidad, como el exministro de Justicia, Leonardo Caparros, quien brindó en entrevista su perspectiva sobre este fenómeno social. Para hablar de seguridad ciudadana, es necesario partir del problema. La inseguridad. ¿Cuántos
¿Se conoce realmente sobre la criminalidad en el país? La criminalidad es un fenómeno social con cierto grado de invisibilidad en su actuar. Solo logramos verlo cuando golpea en la superficie y aún estas apariciones no las usamos adecuadamente para preceder las próximas. Existen esfuerzos por organizar esta data, pero por ahora son poco técnicos, de fuentes muy restringidas, normalmente instituciones, y carecen de capacidad para analizar sus resultados y convertir la data en información útil. ¿Cómo han ido cambiando las modalidades y qué tan rápido evolucionan? Las modalidades del crimen son muy dinámicas. Tan pronto como la autoridad detecta un espacio de actuación o una metodología, los criminales mutan a nuevas fórmulas. El problema es que demoramos mucho en detectarlas y por tanto sus necesidades de cambio son menores. Se esfuerzan poco en realidad por nuestra inacción. ¿Cuáles considera son las modalidades del crimen que ahogan más a nuestra sociedad? No sé si ahogan, pero es claro que los delitos contra el patrimonio, robos y hurtos son los más frecuentes y los que más preocupan, porque cualquiera puede ser víctima en cualquier momento. El narcotráfico y terrorismo son graves, pero lejanos para el ciudadano de pie. Los delitos sexuales, si bien no son tan frecuentes por su naturaleza, preocupan mucho a la población. A continuación, estimados estudiantes, no olviden responder las preguntas planteadas anteriormente. Registren sus respuestas en su portafolio Archivo 3. Continuamos con la actividad 2. Elaboramos un guión de entrevista para recoger opiniones y propuestas. En la actividad anterior has leído una entrevista periodística. En esta oportunidad elaborarás un guión de entrevista periodística para recoger las opiniones y propuestas frente a la situación de violencia que viven las mujeres de la comunidad y región. Te sugerimos seguir las pautas que se presentan a continuación para elaborar tu guión de entrevista periodística. 1. Planifica la elaboración del guión de la entrevista para recoger opiniones y propuestas frente a situaciones de violencia que viven las mujeres de la comunidad y región. Para planificar tu texto, apóyate con las preguntas y respuestas del cuadro. ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué? ¿A quién estará dirigido? ¿Qué escribiré? ¿Cómo presentaré el guión y en qué formato lo haré? Recuerda registrar tus respuestas en tu portafolio. Ahora elabora el borrador del guión de preguntas de la entrevista. Ten en cuenta el cuadro de planificación. Formula preguntas que te permitan recoger la información requerida. Registra tus preguntas en tu portafolio. Revisa el guión de preguntas que has elaborado, considerando el propósito que quieres lograr. Ten en cuenta los siguientes criterios. Considera el saludo a la persona a entrevistar. Presenta preguntas claras y concisas. Tiene preguntas que recogen opiniones.
¿Incluye preguntas que recogen propuestas? ¿Presenta preguntas coherentes con el propósito que se busca lograr? A continuación, realiza ajustes necesarios pensando en el destinatario y el propósito que quieres conseguir con la entrevista. Luego, edita la versión final de tu texto, pues la emplearás para realizar la entrevista periodística. Asimismo, entrevista a 3 personas cercanas a tu entorno y registra sus respuestas. Recuerda aplicar las medidas de distanciamiento social al realizar esta actividad. Luego, procesa la información que recogiste. Primero, agrupa las respuestas por similitud, es decir, las que se parecen, para que puedas sacar conclusiones sobre las percepciones y valoraciones similares. Recuerda realizar el registro en tu portafolio Archivo 3. Segundo, elabora un gráfico para organizar la información que has recogido de las personas que entrevistaste. Explica las respuestas obtenidas. ¿A qué se pueden deber? Y tercero, elabora un texto que te dé cuenta de tus reflexiones sobre las similitudes y diferencias en torno a la situación de violencia contra la mujer. Recuerda registrar cada una de tus respuestas en tu portafolio Archivo 3. ¿Qué presentarás a tu docente del área? El desarrollo de tu portafolio Archivo 3. Fotos donde se te vea realizando el trabajo remoto. Bien, chicos, hasta aquí hemos terminado con la experiencia de aprendizaje del área de comunicación. Nos vemos hasta la próxima.